Bien, buenas tardes. Vamos a hacer la clase de hoy de máquinas y motores térmicos, donde vamos a acabar de ver el tema 3, el de parámetros y curvas características. Ya habíamos visto anteriormente, en la clase anterior, lo de los parámetros, y hoy vamos a acabar con su aplicación a las curvas características, ¿vale? Y luego, a ver si nos da tiempo de hacer algún problema, algún ejemplo, ¿no?, de cómo se aplica todo esto que hemos aprendido. Ahora voy a presentar la pantalla para que me podáis seguir. ¿Vale? Si entramos aquí en el Moodle, clicáis aquí en parámetros característicos, ¿no? Y aquí dentro están los apuntes, los cuales ya he abierto aquí. Ahora estamos ya en este apartado, ¿no?, el de curvas características. Entonces, curvas características es un método de estudiar un motor, ¿no? Entonces, Se ha caído. Qué rápida se me ha hecho la clase. El micro, Chema, no se te oye. vale. No, os decía que perdonad, que no sé qué pasa hoy, que es un desastre esto. En fin, vamos a ver si podemos continuar la clase. Ahora sí, todo ok. Veis la pantalla, os estaba enseñando esto de aquí, lo de las curvas características, ¿no?, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces os decía que esto era un método para estudiar el motor, ¿no?, mediante una representación gráfica, ¿no? Se pueden hacer curvas características de 1000 cosas, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar las más importantes, las más relevantes, todas al final vienen a derivar aquí, ¿no?, que son las curvas del par en función de las revoluciones, de lo que se llama el régimen, la potencia útil, ¿no?, y el consumo específico. A su vez, de estas tres, las de par y potencia son las más comunes. O sea, si vais incluso en las webs o en los catálogos de los fabricantes y de la documentación que os dan, ¿no?, para cuando queréis comprar un coche, pues normalmente suelen dar estas curvas, ¿no?, la curva del par y de la potencia en función del régimen, de las revoluciones, ¿no?, del motor. En cambio, la del consumo específico, ya os dije que el consumo específico es un parámetro muy nuestro, muy de ingenieros, ¿no? Pero para el público en general se suele usar más el consumo a los 100 kilómetros, consumo urbano, interurbano, etcétera, ¿no? Por eso, además, como la curva característica del consumo específico se puede deducir a partir de la del par, como veremos, pues no se suele dar ya, normalmente no vale la pena, ¿no? Bueno, entonces vamos a estudiar estas y vamos a ver que en todas ellas, en los casos que nosotros vamos a estudiar, vamos a partir de unas hipótesis, ¿no? Y es que se encuentra funcionando a plena carga. La carga viene a ser el grado de intensidad que le das al acelerador, ¿no? O sea, plena carga quiere decir con el acelerador al máximo, o con el gas de la moto al máximo, ¿no? Eso quiere decir plena carga, ¿no? Que pisamos a fondo, ¿no?, y le pedimos el máximo en ese momento, porque es la que más nos interesa, ¿no? A mí no me interesa, no tiene tanto interés saber
cómo funciona el motor cuando voy a mitad o a pelo de gas, ¿no? O casi sin gas, ¿no? Entonces, sin acelerador, ¿no? Levantando el pie. Bueno, el coche se aguanta, ¿no? El motor aguanta, ¿no? No se cala y ya está, pero no me interesa ver cómo se comporta ahí, me interesa cómo se va a comportar cuando yo le exijo el máximo, ¿no? Entonces, por eso hacemos. Eso quiere decir, para nosotros, esto quiere decir que la lambda, el dosado, es 1. Vamos a suponer que es 1, que quiere decir que le voy a meter toda la gasolina que se puede quemar o todo el gasoil que se puede quemar, ¿no? Le voy a inyectar. De manera que no me va a sobrar, después de la combustión, no me va a sobrar ni gasolina ni oxígeno, como puede pasar en un caso intermedio, ¿no? Que tengan. Recordar que, como os expliqué ayer, que los diésel, los diésel son los que llamaremos MEC, motor de encendido por compresión. Los diésel funcionan de esta manera, ¿no? Cogiendo siempre todo el aire posible, ¿no? Y inyecto más o inyecto menos combustible en función de la posición del acelerador, precisamente, ¿no? O sea, si yo aprieto mucho, si aprieto a fondo el acelerador, lo que hace es cargar al máximo. O sea, inyectar el máximo de combustible, ¿no? De gasoil que puede, ¿no? Mientras que en los gasolina, si yo levanto el pie del acelerador, lo que hago es abro o cierro más, en este caso cierro la válvula de mariposa que hay en el colector de admisión y por tanto me entra menos cantidad de aire. Como me entra menos cantidad de aire, pues ya automáticamente el motor lo que hace es meter el sistema de inyección o bien el carburador, lo que hace es meter menos gasolina. Pero en cualquier caso, lo que voy a hacer estudiar aquí es con el pedal a fondo, ¿no? Con la válvula mariposa abierta completamente, o en el caso del diésel, inyectando siempre el máximo de gasoil que se pueda. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer esto, simplemente por simplicidad, ¿no? Porque es el caso más interesante, de hecho. Y luego también supondremos que el rendimiento volumétrico es 1, ¿no? En principio, todas estas pruebas se han de hacer en condiciones estándar, ¿no? Atmósfera de presión, a temperatura ambiente, y que no, sin sobrealimentación. Para la sobrealimentación ya veremos cómo se corrige esto, pero para entenderla bien ahora al principio, pues suponemos que estos dos valores son 1, que es el caso más sencillo, ¿no? Más sencillo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, ¿esto cómo se mide? ¿No? Pues tenemos el vehículo montado sobre unos rodillos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es le ponemos una marcha, normalmente suele ser una marcha larga, pisamos a fondo, ¿no? Dejamos que el motor llegue al máximo de revoluciones, al máximo de potencia, con el gas a fondo, y a partir de ese momento vamos aplicando un par de frenado a los rodillos sobre las ruedas motrices, ¿no? Y medimos el par. Entonces ya estamos midiendo directamente el par que el motor ha transmitido hasta las ruedas, ¿no? ¿Vale? Y entonces vamos aumentando el par, vamos frenando el rodillo, de esta manera van bajando las revoluciones del motor, porque no tocamos el embrague lo tenemos todo completamente embragado, ¿no? Se está transmitiendo directamente del motor a las ruedas, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Vamos frenando, vamos mirando a qué velocidad, a cuántas revoluciones gira el motor cada vez, que irán bajando, y medimos el par en función de las revoluciones, ¿no? Que es lo que... Y a partir de ahí luego sacamos la potencia y el consumo específico o lo que haga falta. ¿Vale? Teníamos una práctica prevista, ¿no? Que es la del banco de pruebas para motos, que hemos dejado para junio, para poderla hacer tranquilamente, esperemos, ¿no? Que nos dejen. Entonces, estos usan un banco de rodillos también, pero es una variante que tienen ellos patentada, que funciona un poco al revés, ¿no? Ya nos lo explicarán cuando vengan, ¿no? Pero funcionan al revés, o sea, cogen la moto, suben la moto allí, o en el rodillo, ¿no? En el rodillo y esto, calientan el motor y entonces
se quedan más o menos a mitad a medio gas o a pelo de gas, ¿no? Y cuando quieren empezar a medir, lo que hacen es dan gas al máximo y entonces pasa al revés, ¿no? Lo que hace el rodillo es, la moto se acelera, el rodillo se acelera, ¿no? Y entonces ellos miran cómo se acelera el rodillo. Entonces, aplicando las ecuaciones de la dinámica de rotación, sabiendo cuál es la aceleración angular del rodillo, ¿no? Pues podemos sacar cuánto vale el par, el momento aplicado, ¿no? Entonces es justo al revés, ¿no? Estos dan gas, ¿no? Y dan gas a tope y esto poco a poco se va revolucionando hasta que llega al máximo de revoluciones. Y entonces ya cortan, ya paran. ¿Vale? Es muy interesante, ¿eh? El resultado es el mismo, ¿no? A nosotros nos da igual que la curva se haya medido desde máximas revoluciones a mínimas o desde mínimas revoluciones a máximas. ¿Vale? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, pues vamos a ver cuál sería la curva teórica, ¿no? Recordar, aquí tenemos la fórmula del par. El par es lo mismo que el trabajo útil, ¿no? Y dependía, pues, de la cilindrada, la densidad del combustible, la relación estequiométrica y el poder calorífico inferior. Esto de aquí, el QE, es el poder calorífico inferior y luego estaban los rendimientos, ¿no? El rendimiento térmico, el rendimiento del diagrama y el rendimiento mecánico. Luego dividido por 2pi o por 4pi, dependiendo de si era 2 tiempos o 4 tiempos. ¿Vale? Entonces, fijaros que en la fórmula del par no aparece en ningún momento el régimen, la n. ¿Vale? Entonces, en teoría, si nos fijamos en lo que hemos estudiado, ¿no? La curva característica, ¿no?, del par en función del régimen tendría que ser plana, tendría que ser una recta, del valor que sea, ¿no? Pero tendría que ser constante. Habrá un régimen mínimo, claro, y un régimen máximo. El régimen mínimo, por debajo de estas revoluciones, el motor se cala, ya no es capaz de vencer su propio rozamiento y por eso pues empieza pues, a 500, 600, 800 revoluciones por minuto. Y luego hay un régimen máximo que ya no puede más el motor, ¿no? Pero si hacemos caso de esta fórmula, pues aquí en principio, como no aparece la n, pues esto debería ser el valor que salga de aquí, de hacer esta multiplicación. Ahí tendría que ser constante. Esto, por ejemplo, esta es la característica, más o menos con alguna pequeña variación aquí al principio o al final. Esto es lo que hacen los motores eléctricos. Los motores eléctricos son capaces de mantenerte el par todo el rato, ¿no? Funciona con esa regulación que controla las revoluciones en función de la tensión en los motores de continua o en función de la frecuencia en los motores de alterna, pero da lo mismo, ¿no? Siempre te da el mismo par, ¿no? Si lo alimentas con la corriente nominal, ¿no?, que tiene, pues te da siempre el mismo par, ¿no? Por eso los motores eléctricos no necesitan cambio de marcha, pueden ir acoplados directamente a las ruedas incluso. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, pues los automóviles eléctricos, por supuesto, pero los trenes, pues tienen motores eléctricos acoplados directamente a las ruedas de la máquina o incluso en algunos, como en el AVE, van distribuidos incluso en varios vagones. Los vagones también llevan su motor, ¿no?, para apoyar y todo. Es otra historia, pero es por otros motivos, pero bueno. Pero el caso es que no necesitan cambio de marchas. Por eso, porque como el par siempre es el mismo, pues una vez lo has puesto, pues lo que hace es intentar acelerar hasta el máximo y llegar hasta el máximo de revoluciones, ¿no?, en función de lo que tú le digas. No tienen otra regulación diferente, ¿no? Pero en el caso de los motores térmicos, esto no es así, ¿no? Entonces, primero de todo, ¿no?, ¿cómo es, ¿no?, esto? Pues ahora lo veremos, ¿no?, pero va a tener el par real, va a tener una pinta más o menos así. Va a ir subiendo, va a llegar a un máximo y luego va a caer muy rápidamente, ¿no? Y aquí vamos a ponerle el par máximo.
va a tener esta forma, ¿no? Así a grandes rasgos, esta es la curva, ¿no? Pensar, mirar, aquí tenemos algunas gráficas, ¿no? Esta es la del par, esta de aquí es una real, esta, o esta de aquí, o esta otra. Aquí tenemos varias, ¿no? Aquí ya son formas más complicadas, ¿no? Pero luego las explicaré por qué tienen esta forma tan rara, ¿no? Pero en ningún caso es plana, ¿no? Como la que os había dibujado al principio. Como la que hay en azul aquí, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este comportamiento? ¿Cómo es que el par depende del régimen, depende de las revoluciones? Pues porque si miramos en detalle de qué depende el par, ¿no? La fórmula esta, todo esto de aquí, la cilindrada, la densidad, la relación estequiométrica, el PCI, seguro que no depende. El rendimiento termodinámico tampoco, porque recordar que el rendimiento termodinámico era 1 menos la relación de compresión elevado a gamma menos 1. O sea, aquí tampoco aparece esto es una fórmula termodinámica y ya está, y se aplica, depende de la relación de compresión, de la gamma del aire, pero nada más, ¿no? Pero el resto de rendimientos, el rendimiento del diagrama y el rendimiento mecánico, sí que dependen, el rendimiento del diagrama, son función de las revoluciones. Dependen del régimen, varían con el régimen. Y el rendimiento mecánico también. Va a depender de las revoluciones. Vamos a explicarlo. ¿Vale? Sí, aquí está explicado, ahora os voy a contar lo que os pone aquí, ¿no? Pero la dependencia del par con las revoluciones se debe a que estos rendimientos varían con las revoluciones. Pues para eso, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí tenéis la variación de los rendimientos con el régimen, con las revoluciones. Vamos a empezar por la nomenclatura es un poco diferente, pero bueno. Este de aquí es el rendimiento del diagrama. ¿Vale? Y recordar que esto era cómo se ajustaba la curva, el ciclo, ¿no? Real que seguía mi motor después de haberle hecho todos los reglajes, ¿no? Cómo se ajustaba al ciclo Otto ideal, ¿no? Cuánta área perdía. ¿Vale? Pues lo que se ve es que el rendimiento del diagrama, cuando estamos aquí en la zona de bajas revoluciones, lo que hace es, al aumentar las revoluciones, aumenta. Esto se debe, básicamente, a que al ir más rápido el motor, aumentar las revoluciones quiere decir que gira más rápido aquello, ¿no? Entonces, la compresión adiabática, tanto la compresión adiabática como la expansión adiabática que tenemos en los tiempos de compresión y de trabajo o expansión, ¿no? Cada vez se parece más a una adiabática de verdad, porque al ser cada vez más rápido, cada vez tiene menos tiempo de perder calor, de perder o ganar calor, que es lo que pasa, que es lo que alejaría la curva de las adiabáticas, ¿no? Entonces, al hacerlo muy rápido, pues perfecto, no da tiempo a perder ni ganar calor, ¿no? Y entonces aquello es adiabático. Y entonces se ajusta bien el diagrama, ¿no? del ciclo del motor real al ciclo ideal, ¿no? Poquito, O sea, aquí se ve muy exagerado, pero no nos pone la escala, ¿no? Pero esto igual estamos aquí en 0,83 y aquí hemos llegado a 0,90 de máximo. O sea que algo varía, pero es muy poquito, igual hasta lo he exagerado, igual va de 0,85 a 0,9. Pero el caso es que le va bien, ¿no? Cuanto más rápido, pues el rendimiento del diagrama mejora porque las adiabáticas son cada vez más adiabáticas de verdad. Pero entonces llega un momento en el cual esto es máximo, ¿no? Y entonces a partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues a partir de aquí el motor va demasiado rápido. Entonces, que vaya demasiado rápido quiere decir, donde me da problemas es
ahora cuando tengo que hacer los reglajes, ¿no? Cuando tengo que hacer el adelanto del encendido, claro, si el motor me va muy rápido, pensar que el tiempo que tarda en explotar la gasolina, en arder la gasolina, es uno determinado, ¿no? Pero claro, si yo voy muy rápido, pues llega un momento en que tengo que adelantar tanto el encendido para que me dé tiempo, ¿no? Para coger bien el máximo de la presión y tal, que tendría que hacer saltar la chispa antes incluso de que entrara la gasolina, lo cual es imposible, ¿no? No sirve de nada, ¿no? Entonces, el adelanto del encendido se puede hacer hasta cierto valor, hasta ciertos ángulos, ¿eh? Ya lo vimos, ¿no? Hasta creo que era 40, 45 grados, ¿eh? Pero mucho más de 45 grados no sirve de nada, no se puede adelantar tanto el encendido, ¿no? Y en cambio el motor puede ir tan rápido que necesite eso, ¿no? Para poder, teóricamente le tocaría hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya, por la limitación esta del adelanto del encendido, yo no soy capaz de llegar a la presión máxima, ¿no? Entonces voy a perder rendimiento, ¿no? No se va a parecer tanto al ciclo Otto ideal, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, si voy tan rápido, pensar que las válvulas, tanto de admisión como de escape, también tardan un tiempo en abrirse y en cerrarse. Entonces, cuando el régimen es muy elevado, el tiempo que tarda en abrirse y cerrarse la válvula no es despreciable, ¿no? Entonces no le da tiempo al aire a entrar perfectamente, ¿no? Ni a escaparse en su totalidad, ¿no? Entonces aquí pues ya no, también me fallan los ajustes estos de adelanto de la apertura de las válvulas o retraso en el cierre de las válvulas. También llega un momento en que no puedo adelantarlo más porque, bueno, primero, en principio, a no ser que tengamos distribución variable en el motor, esto está grabado en las levas, ¿no? Y las levas eso está pensado para la zona del medio, ¿no? Para la zona donde medias revoluciones, ¿no? Donde queremos una buena potencia y todo eso, ¿no? Pero no está pensado para el extremo, ¿no? Entonces ahí vamos a perder rendimiento otra vez, ¿no? No vamos a poder limpiar bien el cilindro de gases quemados, ni vamos a poderlo llenar bien con aire fresco. Con lo cual, el rendimiento del diagrama baja. Seguiría bajando, pero ya no le dejamos, ¿no? Ya llega un momento en que, bueno, hemos perdido tanto rendimiento que no vale la pena. Cortamos aquí, ¿no? Y ya no dejamos que siga revolucionándose el motor porque seguramente no podría, ya no hará. ¿Vale? Muy bien, pues el rendimiento del diagrama hace eso, ¿no? Y el rendimiento mecánico es este de aquí. Entonces, el rendimiento mecánico, ¿de qué depende? Pues lo tenéis aquí explicado. Ay. El rendimiento lo tenéis aquí. Ahí dice, el rendimiento mecánico es debido en un 60% a las pérdidas por fricción, es decir, las pérdidas por fricción es el rozamiento en los rodamientos, ¿ya? De la biela con el cigüeñal, de la biela con el bolón del pistón, del pistón con el cilindro, etcétera, ¿no? Todos esos rozamientos que hay, eso es lo más importante, ¿no? Es lo que hace bajar el rendimiento del motor, ¿no? Por culpa de este rozamiento, de esta disipación de energía, ¿no? Luego un 25% pérdidas mecánicas durante la admisión y la expulsión. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues el hecho de que hay que aspirar el aire, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo para aspirarlo y luego para sacar los gases de escape, pues siempre hay que empujar un poco, ¿no? Hay que empujar contra una presión residual que queda en el interior del cilindro, ¿no? Entonces, esto es un rozamiento, una fuerza opuesta al movimiento del pistón, ¿no? Entonces, esto me cuesta un trabajo, ¿no? Tengo que vencerlo gracias a la energía que me dan los otros pistones o a la inercia que lleva, ¿no? Con lo cual me afecta el rendimiento, ¿no? Y luego el 15% restante que os dice aquí se debe a otros sistemas auxiliares que tiene, ¿no? Pues la bomba del agua, hay que mover la bomba del agua, hay que mover la bomba del aceite, hay que mover los árboles de leva, es la distribución, el alternador para generar la energía eléctrica, ¿no? Que sea necesaria. Todo esto hay que contarlo.
¿eh? Exacto. Todo esto, porque esto forma parte del motor, ¿eh? O sea, ya no me preocupo, aquí no cuento, por ejemplo, la transmisión, las marchas, el cambio de marchas y todo eso. Eso ya no, porque eso ya es después del motor. Eso ya no hace. Pero todo esto que digo, todos estos sistemas que se tienen que mover junto con el motor para que el motor funcione correctamente, pues sí que los he de descontar. Incluso en según qué casos, pues tengo que contar también el aire acondicionado, ¿no? Sí. O sea, puedo dar, ¿no? Puedo dar la curva corrigiendo cuando tengo que poner el aire acondicionado, porque eso también me absorbe una cantidad no despreciable de potencia. Un momento, ¿está todo bien? Sí, nadie ha querido entrar más. Vale. Chema, Sí, una pregunta, no sé si soy el único que lo oye, pero desde que ha comenzado la clase que se oye como una especie de pitido agudo. No sé si soy el único que lo oye. ¿alguien más lo oye? Sí. Yo lo escucho también. Yo también. Vamos a intentar solucionarlo, a ver. ¿Se oye cuando hablo? ¿Solo cuando hablo? No, eso es cuando le da la gana. Luego para y luego vuelve a empezar. Me cachis en la mano. Sí, Entonces ya. activa el teu micròfon. A ver si hay alguien que tiene el micrófono activado. Pues que yo vea, no. A veces es eso, es porque hay alguien más con el micro y entonces, claro, se acoplan, ¿no? Lo que estoy diciendo con su micro, ¿no? Pero ¿se puede seguir? ¿Seguimos así? A ver. Sí, sí. Sí, sí. Porque ya no. Continuamos, Chema. Ya he hecho lo que he podido, lo siento. Venga, vamos a ver. Vamos a ver un poco más arriba, a ver si así no pilla tanto. Bueno, entonces, hablábamos del rendimiento mecánico, ¿no? ¿Vale? Viene de aquí, ¿no? Pero ahora mismo lo que más me importa es, bueno, ¿y eso cómo depende del régimen, ¿no? ¿Es constante, sube, baja, hace alguna cosa rara? Pues primero, una pequeña, si os lo habéis leído aquí, lo tendréis claro, ¿no? Pero os explico la historia, ¿no? Este tipo de rozamiento, si os acordáis, ¿no? El primer rozamiento que estudiasteis en física de primero era lo del rozamiento que se llama seco o de Coulomb, ¿no? Que es lo del coeficiente de rozamiento estático, ¿no? El coeficiente de rozamiento dinámico, aquello que hacíais en los planos inclinados y todo esto. Entonces, aquel rozamiento no dependía, si os acordáis, no dependía de la velocidad a la que iba el cuadrado aquel sobre el plano inclinado, todo esto, ¿no? Era independiente, siempre valía lo mismo, de hecho. Solo dependía, o sea, el rozamiento solo dependía de la fuerza normal, de la fuerza con la que empujabais las dos superficies y del coeficiente este. Pero no dependía en principio era independiente de la velocidad. ¿Vale? Entonces, este no es el caso que tenemos aquí. El que tenemos aquí es un rozamiento viscoso que se llama, ¿no? Un rozamiento de fluidos. El rozamiento en fluidos o las pérdidas en fluidos, si os acordáis, una manera de calcular, dependía de muchas cosas, había el factor de fricción, pero fijaos, por ejemplo, las pérdidas menores, ¿no? Era un coeficiente de pérdidas, la K, por la presión dinámica, que era un medio, la densidad del fluido, por la velocidad al cuadrado, ¿eh? Entonces, en el caso de fluidos, de rozamientos en fluidos, ahí sí que dependía de la velocidad, y dependía mucho, ¿no? Depende como la velocidad al cuadrado. Es cierto que para el régimen laminar o velocidades pequeñitas y todo esto, allí dependía solo de la velocidad, pero es un caso muy raro y no es el caso que nos atañe aquí, ¿no? En el caso turbulento, en el más genérico, esto sí que depende de la velocidad y además de la velocidad al cuadrado. En el motor, en todos estos rozamientos que os he explicado antes, todos son rozamientos con un fluido por medio. El fluido lubricante,
el aceite. Todo esto que os he dicho, la biela con el cigüeñal, la biela con el bolón, el pistón con el cilindro, todo esto todo esto va lubricado. Pues si no fuera lubricado, si no hubiera un fluido de por medio, el rozamiento calentaría tanto las piezas metales que se las acabaría clavando, ¿no? Soldando. Por eso es tan grave quedarse sin aceite. Cuando te sale el aviso de que te estás quedando sin aceite, ya digo, tiene 10 metros para pararte. A la que tarde, y parar el motor. A la que tardes más, la cantidad de calor que se desprende en estos rozamientos secos, si fueran secos, sin lubricante, sin lubricación, es tan grande que acaba fundiendo las piezas y rompiéndolas. Y se clava el motor y es irrecuperable, ya no hay que cambiarlo todo otra vez, ¿no? Entonces, por eso todo esto va lubricado, ¿no? Y por contra, pues, cuanto más rápido gire, cuanto más alta sea la velocidad relativa entre el fluido y el sólido, pues más pérdidas vamos a tener. Y por tanto, más me va a bajar el rendimiento mecánico, cada vez va a ser más bajo. ¿Vale? Entonces, todos los rozamientos que os pone aquí, las pérdidas por fricción, pues todas estas, allí donde hay rozamiento, esas dos piezas tienen que estar lubricadas. Entonces, por eso el circuito de lubricación es tan complicado y está incluso grabado en el interior del bloque motor para poder llegar hasta el interior de los cilindros, en cualquier punto en el que haya movimiento, hasta los árboles de levas, ¿no? O los cojinetes, o tiene ahí unos cojinetes, unos rodamientos, perdón, autolubricados, todo tiene que ir. Si no. Las pérdidas mecánicas entre la admisión y la expulsión, aquí el fluido es el aire, allá es el rozamiento del aire con las válvulas, con los colectores, etcétera, ¿no? O el mismo pistón hace de bomba o de compresor, ¿no? Y también sigue la misma ley. Y luego los otros elementos, ¿no? Pues bombas, distribución, pues también. Todo esto es rozamiento viscoso, que se llama, ¿no? Rozamiento en fluidos. Y todo esto depende de la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Entonces, recordad que estas son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas aumentan como la velocidad al cuadrado, entonces el rendimiento, que es el inverso, pues decae como v al cuadrado, ¿no? O como 1 partido v cuadrado, ¿no? La forma de esta ecuación sería una parábola invertida. Pero en nuestro caso, la rama esta que sube no tiene sentido. Esto subiría, pues, por ejemplo, para las X negativas, ¿no? Pero es decir, cuando la velocidad es menos no sé cuántos, pues sí, esto sube. Pero aquí no tiene sentido velocidad negativa, ¿no? Todo el rato es velocidad positiva, ¿no? O sea que lo que hacemos es, estamos siempre en este lado de aquí, ¿eh? ¿Veis la forma? Es un trozo de parábola. Esto de aquí, aunque aquí parece que esto sea el máximo, que sea esta zona de aquí. No tiene por qué. De hecho, el máximo solo se conseguiría a velocidad cero, ¿no? Y esto no tiene por qué ser cero, ¿no? Entonces esto todavía es más exagerado, ¿no? Es una bajada más exagerada. Y la parábola, al ser v al cuadrado, ¿no? Pues lo que tiene es que al principio va suave, pero luego cada vez va más rápida, ¿no? La caída es muy acusada. Incluso casi más de lo que nos pone aquí, ¿no? ¿Vale? Pues tenemos estas gráficas, ¿no? El rendimiento mecánico hace esto, el rendimiento del diagrama hace esto, el rendimiento térmico, termodinámico hace esto, porque es una constante, es 1 menos R elevado a gamma menos 1, o sea, esto es constante, ¿no? Y cuando yo hago el producto de los tres, el rendimiento total, que es el rendimiento útil, rendimiento térmico o termodinámico por rendimiento del diagrama por rendimiento mecánico, cuando combino las tres curvas, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí, bueno, esta recta, ¿no? Lo que me queda es esta que tenéis aquí en discontinuo. Esto de aquí es el rendimiento útil.
total. Es el resultado de combinar esta con esta y con esta. Entonces, ¿qué tiene? Pues al principio esto va subiendo poco a poco, ¿no? Sube poco a poco porque el rendimiento del diagrama va aumentando y el rendimiento mecánico está cayendo, pero todavía está cayendo muy poco a poco, ¿no? Entonces gana el rendimiento del diagrama, la subida esta a este, ¿no? Y entonces esto sube, ¿no? Llega un momento cuando yo estoy por aquí, cuando el rendimiento del diagrama es casi constante, ¿no? Le cuesta mucho subir y este está empezando a bajar de manera apreciable, ¿no? Entonces a partir de aquí llegamos al máximo y se invierte la tendencia, ¿no? Tiende a bajar esto, ¿no? Y cuando estoy por aquí, este está cayendo y este también está cayendo muy rápidamente, esta caída es todavía más acusada, más exagerada. ¿Vale? Así que la caída es muy brusca. Esta es la curva del rendimiento, ¿no? Si dibujáramos ahora la curva del par, pues, a ver, os lo voy a poner en otra nueva. A ver, volvemos a dibujar los ejes, ¿no? Y aquí tenemos las revoluciones. Entonces hemos visto que el rendimiento útil, ¿no? Me hacía una cosa tal que así, ¿no? Sube, sube, sube y luego baja muy rápido. Esta es la curva del rendimiento útil, que lo vamos a poner en este eje de aquí, ¿no? Esto, a lo mejor estamos hablando que esto es 0,4, ¿no? Y esto de aquí es 0,6, por ejemplo, ¿eh? Es el rendimiento final del motor, ¿no? ¿Vale? Pues ahora dibujamos la curva del par. Recordar que el par es el calor desprendido por el rendimiento útil partido 4pi, el 4pi es lo de menos, ¿no? Es un número constante, ¿no? Entonces, esto es constante con las revoluciones, esto es constante, esto es, si os fijáis, la curva del par es exactamente la misma curva del rendimiento útil, porque los otros son constantes con la n. Entonces, si la dibujáramos aquí, pues sería exactamente igual, ¿no? Serían paralelas, vaya, ¿no? Entonces, solo, tanto que yo las podría superponer, poner una encima de la otra, todo depende de la escala que ponga aquí, el rendimiento se mide así adimensionalmente y el par, pues yo qué sé, por ejemplo aquí le estamos poniendo 100 newton metro, ¿no? Y aquí al máximo llegamos a 150 newton metro, por ejemplo, ¿no? Pero la forma es exactamente la misma, porque tiene la misma dependencia. ¿Vale? Y más o menos es esto, hace esto de aquí, ¿no? Que es sube, 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 llega a un máximo, más o menos, es más o menos achatado esto, ¿no? Depende del... Claro, cuando se diseña un motor que elástico, como luego veremos, ¿no? Un motor de estos de automoción, ¿no? Que nos interesa que funcione en un rango de revoluciones, de par, de potencia amplio, pues lo que me interesa es que el par sea lo más plano posible, ¿no? Y lo más elevado, pero lo más plano posible, ¿no? Porque si tiene mucha variación, pues claro, a revoluciones bajas no me sirve casi, ¿no? Y a revoluciones altas tampoco, ¿no? Pierdo mucho par, ¿no? Pero bueno, aún así se nota, ¿no? Es más o menos achatado, más o menos tiene esta, aquí tenemos unas curvas reales. Esta, por ejemplo, es la azul, es la curva del par. Esta es de un problema, que luego veremos, de una moto y tal. ¿Veis? Aquí al principio he hecho algo raro, bueno, puede tener alguna cosa rara, ¿no? En un motor real, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Que sea suave, que sea lo más plano posible. Aquí tenéis otras. Estas, aquí se ve muy acusado, ¿no? Pero la escala nos engaña, ¿eh? Tampoco es... Pero aquí estos se ven ya más planitos. Y tal. Incluso tienen una zona plana aquí. Luego veremos por qué es esto. ¿Vale? Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Aquí, por eso aquí nos lo ha dibujado
nos lo ha dibujado así, ¿veis? Esta M es el par. Aquí en Newton metro, ¿veis? Pues es esto. ¿Vale? Visto esto, vamos, la siguiente que veríamos es la del consumo efectivo, este de aquí, la del GE. Vamos a ponerlo en verde, ¿no? El consumo efectivo, si os acordáis, es 1 partido por el PCI por el rendimiento útil, ¿no? Entonces, estamos en las mismas, ¿no? El poder calorífico inferior no depende de las revoluciones, es constante siempre, ¿no? Y el rendimiento útil, pues tiene esta forma, esta que hemos visto, ¿no? Que es la del par. ¿Vale? Entonces, el consumo específico, como es el inverso, ¿no? Pues lo que tiene la misma forma, pero simétrica respecto a este eje horizontal, ¿veis? La del consumo efectivo debería ser exactamente la misma, solo que reflejada aquí, en un eje horizontal. Porque también sale del mismo sitio, sale del rendimiento. Tiene que tener la misma forma que tienen los rendimientos. ¿Vale? Y la explicación es la misma, ¿no? Entonces, por eso muchas veces ya ni se pone, ¿no? Porque viéndola cómo es la curva del par, pues ya puedes saber cómo es la curva del consumo efectivo, ¿no? Si miráis luego en los apuntes, ¿no? Y miráis luego en la realidad, resulta, en teoría, el máximo del par máximo debería coincidir con el punto de mínimo consumo, ¿no? El par máximo se obtiene, ¿dónde lo he puesto yo la fórmula del par? El par máximo se obtiene cuando el rendimiento útil es máximo. Este máximo coincide con este, el del rendimiento. Vamos a verlo aquí en el dibujo que habíamos hecho. ¿Veis? Aquí, este máximo, este es el rendimiento máximo, rendimiento útil máximo, pues coincide con el par máximo. ¿Vale? Entonces, este régimen en el cual obtenemos los máximos se le llama régimen óptimo. La palabra esta vez está bien buscada, ¿no? Es evidente, ¿no? Es el óptimo, es el más eficiente porque tiene el rendimiento mayor. Entonces, el máximo par ya indica máximo rendimiento directamente. ¿Vale? Entonces, si dibujáramos la del consumo efectivo tendría que hacer una cosa así, ¿no? Y tendría que tener el mínimo consumo tendría que estar en el mismo sitio, ¿no? En los motores reales lo que se ve es que el punto de mínimo consumo en realidad está un poco después. El mínimo consumo efectivo, En realidad está 100, 200 revoluciones por minuto más allá del punto óptimo, ¿no? Del régimen óptimo. La explicación de esta no es sencilla, depende de muchos factores del motor, ¿no? A veces pues necesitamos pasarnos un poquito más, porque aunque aquí nos dé el par máximo, aquí estamos gastando quizás demasiado combustible todavía, podríamos sacar un poquito, podríamos ser más eficientes, ¿no? Podríamos aprovechar mejor el combustible, pero dando un poquito menos de par. Bueno, realmente hay muchísimos detalles aquí que no los sé, o sea, no los controlo todos, ¿no? Pero es cierto, normalmente teóricamente, tendría que estar los tres alineados, pero este de aquí está un poco desplazado hacia más revoluciones. Si os lo pregunto en el examen y me ponéis que los tres coinciden, no está mal, porque es la primera aproximación y es lo que se desprende de la teoría que sabemos. Para explicar por qué este está más allá, hay que hacer hay que mirar muchos más factores, hay que entrar en otros detalles que no son tampoco relevantes, ¿no? Lo que vamos a buscar siempre es el par máximo. Y ahí pues podemos decir que el consumo es el óptimo o casi, ¿no? Pero este punto no lo podemos encontrar. ¿Vale?
Y luego, por último, la potencia. La potencia que la tenemos aquí, kilovatios, ¿no? Es esta curva de aquí. Pues recordar que la potencia viene a ser el par por el régimen, y para ajustar las unidades la teníamos, la potencia es el par, aquí está, ¿no? Es el par por 4pi dividido por 260, por n por partido 260, de 120. Vamos a ver si me acuerdo. Esto por 4pi y dividido 120, ¿no? Es igual, el número exacto ahora no. Lo que me importa es que otra vez tenemos el par, pero ahora sí, lo tenemos multiplicado por el régimen. ¿Vale? Entonces, de manera que si el par fuera constante, por ejemplo, ¿no? Si el par fuera una línea recta, perdón, una línea horizontal, recta horizontal, la potencia sería la ecuación de una recta, ¿no? Esto subiría, iría aumentando, de forma lineal, ¿no? Porque está multiplicado por las revoluciones, ¿no? O sea, una cosa es el par, el trabajo útil que yo estoy dando cada vez, pero claro, como cada vez voy más rápido, cada vez doy ese trabajo, esa energía mecánica en menos tiempo. Y por eso la potencia, que es la energía dividido por el tiempo, es cada vez más grande. ¿Vale? Si mi par tiene esta forma, que es así suave, pero va aumentando, pues esto tiene una subida más exagerada, ¿no? Va aumentando porque aumenta el par y va aumentando porque aumentan las revoluciones. Llego al par máximo, ¿no? Y entonces la curva de par a partir de aquí empieza a bajar. Pero la potencia no, la potencia sigue subiendo. ¿Por qué? Pues porque el par va cayendo poco a poco, pero las revoluciones van aumentando. ¿Vale? Entonces, lo que sí se vería aquí, en este punto de aquí, es un punto de inflexión, ¿no? Esto va subiendo muy rápido y de repente empieza a subir más lento, ¿no? Este cambio de tendencia es debido a esto, es que ya el par ya no se mantiene constante, sino que empieza a bajar, ¿no? Bueno, pues esta curva pues ya cada vez sube más lentamente, ¿no? Ya se ve que va a llegar a un máximo, ¿vale? Entonces llegamos a un máximo, ¿no? En el momento en el que, entonces en este momento, el aumento de lo que aumentan las revoluciones ya no compensa lo que se pierde de par. Fijaos aquí, por ejemplo, ¿no? Que se ve mejor cómo el par tenía una caída bastante abrupta, ¿no? Bastante brusca, porque el rendimiento mecánico y el rendimiento del diagrama, los dos caían rápidamente, ¿no? Entonces este todavía caía más rápidamente. Pues bien, la potencia todavía más, ¿no? La caída esta en la potencia es muy acusada. Tanto es así, que aquí incluso lo tenéis un poco exagerado, porque no tiene sentido, una vez llegamos aquí a la potencia máxima, no tiene sentido irse mucho más para allá. Porque ¿para qué, no? ¿Para qué quiero llegar hasta este punto, no? ¿Para qué quiero ir a tantas revoluciones, si con muchas menos tengo la misma potencia y más par y menos consumo? ¿Lo veis, no? Si comparamos este punto con este, ¿no? Pues ¿qué he ganado de aquí a aquí? No he ganado nada. No, o sea, esta caída de aquí es inútil, ¿no? Porque pierdo potencia, pierdo par y aumento el consumo. Entonces, si puedo hacer lo mismo estando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer? Cambiar de marcha, ¿no? Pero claro, imagina que estoy en la última, ya no, en la quinta o en la sexta. Pues entonces llego hasta aquí y el motor dice basta, no hace falta seguir. El motor podría, seguramente podría aguantar más revoluciones, ¿no? Aquí estamos cortando antes de las 6.000. Y si esto es un gasolina, pues igual podríamos llegar a 7.000, 8.000 sin problemas, ¿no? Sin problemas si lo hago una vez, ¿no?
Pero si lo pruebo muchas veces, aparte de que estoy haciendo el tonto porque no saco más potencia, ¿no? Corro más riesgo de que el motor se queme, o se trabe y se rompa, ¿no? Se caliente, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, los fabricantes esto ya lo controlan, ¿no? Y cuando hacen la curva, hacen los ensayos del motor, ¿no? Y cuando ven que llega aquí, ¿no? Y bueno, pues a 5.800 apaga y vámonos. Entonces no dejan que el motor ya pase de aquí, ¿no? Porque no sirve de nada, solamente ganarías, o sea, pondrías en peligro el motor, ¿no? Forzándolo, no tiene sentido ir a tantas a más revoluciones ya has perdido, lo estás perdiendo todo en rozamiento. Lo único que haces es generar más rozamiento, generar más calor y reducir la garantía del motor, ¿no? Y eso al fabricante no le interesa, ¿no? O sea, tú puedes ser tonto, pero el fabricante no. Y te da una garantía, dice, este motor te va a aguantar 2 años, ¿no? O 100.000 kilómetros, lo que sea, ¿no? Pero cuando llegue aquí, yo te he dicho que esto te da, ¿cuánto? 40 kilovatios, ¿no? Eso pueden ser unos 60 caballos, ¿no? Pues te da 60 caballos, eso te lo garantizo, pero te lo voy a cortar aquí. No te voy a dejar que llegues aquí porque entonces vas a fastidiar el motor, vas a las levas o el árbol de levas o las válvulas, las vas a cruzar, ¿no? Es muy arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué quieres más, no? Esto llega hasta 60, ¿lo quieres? 60 caballos, sí, lo quieres, lo compras, vale, te doy la garantía. ¿No lo quieres? Pues búscate otro. ¿Visto? No tiene sentido. O sea, si cogiéramos el motor hiciéramos la prueba, quisiéramos hacer la prueba, a ver cuánto aguanta, pues sí, esto podría seguir mucho más, pero en la práctica no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, vamos a comentar algunos más, ¿no? Vamos a aprovechar. Estos son gráficas reales sacadas del libro, ¿no? De motores de combustión interna alternativos de Pairy. Incluso son modelos comerciales, ¿no? El Audi, ¿no? Estos que tienen este plató, esta meseta, que tienen que el par es constante, estos son todos los que están sobrealimentados, todos los que llevan turbo. Si os fijáis, el GTDI, este es diésel, ¿no? El TDI, también diésel, el TFSI y el TSI, estos seguramente son gasolina, pero la T es de sobrealimentado, ¿no? De turbo alimentado, turbocompresor. Y este de aquí es una moto, ¿no? La Honda, la CBR 600, parecida a la que tienen los de Leus Motorsport. No sé si ellos tienen la 500, la 600 o la 750, está por ahí, ¿no? Es muy bueno. ¿Vale? Entonces, estos que son así más picudos, se parecen más a lo que os he explicado, estos son los que no llevan sobrealimentación. ¿Este cuál es? El TSI, no, perdón. Bueno, el TDI no sé por qué. Y el Audi 4.2 inyección, pues ¿vale? Entonces, esto normalmente es un efecto del turbo, ¿no? De la sobrealimentación. Ya lo estudiaremos en detalle cuando lleguemos al tema. Nosotros normalmente ponemos la sobrealimentación para aumentar la potencia, aumentar el par, ¿no? Fijaos si no aquí. En este otro, aquí compara, es el mismo motor, este coche americano, ¿no? Es un gasolina, un MEP, motor de encendido provocado, eso es lo que quiere decir MEP, ¿no? Este es el atmosférico y este es el sobrealimentado, ¿no? Y entonces, al ponerle la sobrealimentación, ¿qué hacemos? Pues prácticamente las curvas son iguales, solo que desplazadas para arriba, ¿no? Pues aumenta el par y aumenta la potencia, ¿vale? Pero prácticamente, si os fijáis, son calcadas, ¿vale? Esto es lo normal, ¿no? O era lo normal para los turbocompresores. Pero hoy día lo que se hace para lo que se usa el turbocompresor,
veis que a bajas revoluciones esto va muy mal. Tiene el par, bueno, el par empieza muy abajo y sube muy rápido, sí, pero, ostras, empieza muy abajo, ¿no? Fijaos el que no está sobrealimentado, ¿no? Lo que le cuesta subir, ¿no? ¿Vale? Entonces, con el turbocompresor lo que podemos hacer es eso, ¿no? Hoy día que existen turbocompresores que funcionan bien a bajas revoluciones, que eso era hasta hace poco, no era, bueno, relativamente poco, no era tan fácil, ¿no? Lo que hacemos es le ponemos el turbocompresor y lo que hacemos es que a bajas revoluciones entre el turbocompresor y me dé ya el par máximo a bajas revoluciones. Y luego juego con el turbocompresor, cada vez lo voy bajando y tal, el turbocompresor, y hago que el motor se parezca más al atmosférico para mantener el par constante. Pero esto tiene trampa, como digo, porque esto tiene que ver con la regulación que le hacemos al turbocompresor. Yo hago funcionar al turbocompresor de esta manera, ¿no? Para mantener el par constante. Y llega un momento que ya ni con el turbocompresor soy capaz de mantenerlo, ¿no? Entonces ya me cae. Y eso va muy bien, porque, ¿veis? Aquí tengo una zona muy ancha, ¿no? de este par máximo, ¿no? Y esto hace que la potencia suba muy rápido. Y suba de una manera lineal, muy suave. En la moto esto no es tan fácil, ¿no? La moto está mucho más abajo porque, claro, son 600 centímetros cúbicos, mientras que estos estamos hablando, no lo sé, pero igual son 2 litros o 1500, 1800 o incluso más, ¿no? Por eso van cada vez más altos, ¿no? Entonces la moto empieza desde más abajo el par, pero lógicamente es un motor mucho más pequeño, ¿vale? Entonces veis la forma es muy rara, ¿no? Esta no lleva sobrealimentación, no hace cosas raras porque, claro, es difícil, ¿no? O sea, aquí influyen muchas cosas, ¿no? Los rendimientos que hemos hablado, ¿no? Entonces a veces sube, a veces baja, es un poco más irregular, ¿no? Pero bueno, más o menos hace esto. Se ve muy plana también por la escala, pero si la ampliáramos, pues veríamos más o menos una forma de estas. Y si en cambio, si os fijáis en la potencia, fijaos que la moto, a pesar de tener un par muy bajo, comparado con estos coches, ¿no? Nos llega a unas potencias que son parecidas. Está llegando casi a 100 caballos esto, ¿no? Esto está en 75 kilovatios. Pero eso es lo que da este motor aquí a 4.000 revoluciones o a 3.500 revoluciones. Y esta es una moto de 600. Entonces, ¿cómo lo hace la moto para ganar? Esta es una moto que interesa que tenga potencia. Por otro lado, ¿no? Este tipo de moto. ¿Cómo lo hace para ganar potencia? Pues subiendo las revoluciones. El par más o menos se mantiene, ¿no? Empieza a caer y tal, pero gracias a que esto lo consigo más o menos mantener sin grandes subidas y que soy capaz de llegar hasta 10.000, 12.000 revoluciones, pues claro, la potencia, soy capaz de llegar a una potencia comparable a la de estos motores, con muchas menos revoluciones, ¿no? ¿Visto? Entonces esto es un poco lo que podemos sacar, la información que podemos sacar de las curvas. Por último, os voy a hablar de la elasticidad del motor. Entonces, supongo que alguno de vosotros que si es aficionado a esto, a mirarse las revistas de motor y todo esto, habrá oído esto de la elasticidad, ¿no? Siempre que prueban un motor nuevo, así muy chulo y tal, pues siempre te dicen, es un motor muy elástico, ¿no? Es un motor muy... Y bueno, aquí hay muchas interpretaciones también, ¿no? Pero yo os voy a dar una definición de elasticidad, que más o menos se corresponde con lo que la gente, los supuestos expertos, hablan de elasticidad del motor, ¿no? Pero esta es nuestra definición, cuando la elasticidad del motor va a resultar del producto de dos parámetros, lo que llamaremos la elasticidad del par y la elasticidad del régimen. Entonces, la elasticidad del par es el cociente entre el par máximo y el par que hay a potencia máxima. De manera que esto siempre nos va a quedar
un número mayor que 1, ¿no? Porque si divido el máximo entre otro par que es más pequeño que el máximo, ¿no? Pues claro, esto me da mayor que 1, ¿no? Si vemos aquí, fijaos aquí, ¿no? Por ejemplo, en este, aquí tenemos el par máximo, ¿no? Que nos dice que son 169 newtons metro a 4.000 revoluciones. Entonces, si yo subo aquí a 4.000 revoluciones, ¿veis? Esta es la potencia, ¿no? Si ahora me voy a potencia máxima, la potencia máxima es a 5.200 revoluciones, ¿no? Entonces ahora miro cuál es el par que le corresponde. Este par es el par a potencia máxima, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Bueno, pues más o menos vamos a ponerle 152 newton metro. ¿Vale? Entonces, la elasticidad del par es el par máximo, ¿no? 169 newton metro entre el par a potencia máxima, ¿no? 152 newton metro. Esto sale un número sin unidades, porque hay que poner el par en las mismas unidades en los dos sitios, ¿no? Esto es 1,11, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y luego hay la elasticidad del régimen, que es al revés, ya veréis. El régimen a potencia máxima entre el régimen, las revoluciones que hay a par máximo, lo que hemos llamado el régimen óptimo. Esto también, otra vez, porque siempre, esto no os lo he dicho, bueno, sí, vamos un momento aquí, siempre, bueno, aquí no se ve bien, perdonad, vamos a mirarlo aquí. Siempre la potencia máxima siempre se obtiene a más revoluciones que el par máximo, por lo que os he explicado, ¿no? Porque la potencia se obtiene a partir del par multiplicado por las revoluciones. Entonces, aunque lleguemos al par máximo, como luego siguen subiendo las revoluciones, la potencia sigue subiendo, ¿no? Entonces, siempre la potencia máxima se obtiene a más revoluciones que el par máximo, ¿no? Por eso, la elasticidad del régimen también es un número mayor que 1 siempre, ¿no? Pues vamos a calcularla aquí. Lo pongo aquí arriba, ¿no? La elasticidad del régimen aquí, ¿cuál es? Pues las revoluciones a potencia máxima, que son, ¿veis? 5.200. Entre el régimen óptimo, ¿no? Y el régimen óptimo, aquí, me decía que estaba a 4.000. De 5.200 entre 4.000, ¿no? Esto da 1,3. Entonces, la elasticidad del motor es el producto de estas dos, ¿no? Pues será 1,11 por 1,3 y eso da 1,44 o 444. ¿Vale? Pues esta es la elasticidad de este motor. ¿Vale? Entonces, por aquí os dice, ¿no? Dice, normalmente los gasolina está cercana a los 2,5, ¿no? Este que nos ha salido, este era un gasolina, nos ha salido 1,4, pero es que es un gasolina de estos americanos, un poco raro, es un trasto eso, ¿no? Y es un poco antiguo, ¿no? 6 cilindros, un poco antiguo, ¿no? Pero en realidad un motor gasolina podemos tener una elasticidad de 2 o más fácilmente. Mientras que los diésel son menos elásticos, ¿no? Y están entre 1,8 y 2, ¿no? Eso dice, ¿no? Más o menos. Esto también está un poco anticuado, pero bueno, son valores orientativos, ¿no? Pero lo importante es, ¿qué quiere decir que un motor sea elástico, ¿no? Pues fijaos cómo lo hemos calculado, ¿no? Es esta relación entre el par y esta relación entre el régimen, ¿no? Entonces, esto es porque en principio, cuando tú diseñas un motor y lo optimizas, ¿no?
cuando lo optimizas, ¿no? Lo que estás diciendo es, lo ideal sería que este motor trabajara siempre entre el par máximo, porque es el punto de mínimo consumo, es el punto de máxima efectividad del motor, y la potencia máxima, que no coinciden, como hemos visto, ¿no? Entre el par máximo y la potencia máxima. Uno, porque es el más económico, y otro, lógicamente, porque es cuando necesito más demanda, ¿no? Es lo máximo que me puede dar, ¿no? El pico. ¿Vale? Entonces, los motores funcionan bien en ese intervalo. Ahí es para lo que están. El resto es, pues, aguantar, ¿no? Entonces, si tú tienes un par muy plano, ¿no? Y tal, de manera que la potencia te puede subir mucho durante más tiempo, ¿no? Entre el par máximo y la potencia máxima tienes un rango de regímenes, un rango de revoluciones muy amplio, ¿no? Quiere decir que tu motor va a funcionar bien en todo ese rato, ¿no? Durante más tiempo, ¿no? O en más circunstancias, ¿no? Y eso es lo que se llama un motor elástico, que se adapta bien a muchas circunstancias. Por ejemplo, para un coche o una moto en ciudad, ¿no? Pues me interesa que el motor sea elástico, ¿no? Porque en algunos momentos, cuando voy dentro de la ciudad y tal, pues no necesito que tener mucha potencia, voy a ir a media potencia. Igual para acelerar en algún momento, ¿no? Para salir del semáforo o adelantar o hacer alguna cosa, o subir de revoluciones en autopista o lo que sea, ¿no? Pues un puerto de montaña, pues ahí sí que necesito también pisarle más, ¿no? Y obtener más potencia, ¿no? Pero no estoy siempre saliendo de un semáforo a toda hostia, ni haciendo caballitos, ni subiendo un puerto de montaña en un rally, ¿no? Entonces necesito un motor que me responda bien en un amplio rango, en unas circunstancias muy variables, ¿no? Salgo de una curva y acelero, pero luego tengo que reducir para entrar en otra, ¿no? Entonces ahí, para eso es un motor elástico, ¿no? Para eso me va bien un motor elástico. Y lo que quiero es esto, ¿no? Que tenga eso, ¿no? Que tenga un rango suficiente sin tener que cambiar de marchas ni nada, simplemente jugando con el pedal del gas, pues el motor me responda, ¿no? Me suba de revoluciones o me baje, ¿no? En su momento, ¿no? ¿Vale? Esta es la idea relacionada con esto, ¿no? Tiene que ver con esta explicación. No siempre me interesa que el motor sea elástico. Pensar, por ejemplo, en un generador eléctrico, ahí no me interesa que sea elástico, ¿no? A ver, no, porque la mayor parte del tiempo va a estar trabajando en el régimen óptimo, porque necesito optimizar el consumo. Que luego hay un pico de potencia, pues sí, entonces ahí ya me puedo ir a más potencia, ¿no? Que pierdo rendimiento, bueno, pero como también hay más gente, hay más demanda, pues voy a ganar más dinero también por ahí, ¿no? Lo que pierda por un lado lo gano por el otro, ¿no? Entonces no hace falta que ese motor sea muy elástico, ¿no? Me puedo dedicar a optimizarlo bien para lo que sería el consumo nominal, ¿no? Y hacerlo funcionar siempre de esa manera, ¿no? Y solamente cuando haya el pico de demanda, pues entonces sí, lo fuerzo, ¿no? Pero ¿para qué voy a hacer un motor que me aguante bien desde la mitad de la potencia hasta la potencia máxima, a costa de sacrificar rendimientos o a costa de sacrificar el consumo, ¿no? Pues no me interesa. Un motor de competición, pues lo mismo. Puede depender, es cierto, puede depender del trazado del circuito, ¿no? Pero en principio no tiene que ser elástico, ¿no? Porque tú todo el rato te vas a estar moviendo en una franja de revoluciones muy estrecha. Porque no te vas a parar al ralentí a hacer una cosa, ¿no? Allí no hay un semáforo, ¿no? No vas a ir en caravana y todo eso, no, sino siempre vas a intentar ir o a potencia máxima o a par máximo. Potencia máxima para ir lo más rápido posible, par máximo para tener el máximo reprise, ¿vale? Entonces ahí tampoco, en uno de competición, excepto un circuito muy raro, ¿no? Que tenga muchas subidas, bajadas y tal, y ni aún así os diría, ¿no? Pero en principio no me interesa que sea elástico, no hace falta que el motor tenga una elasticidad de 3. Con una elasticidad de estas de 1 y pico ya voy sobrado, ¿vale? O sea que no siempre es bueno, depende
Pero hay que interpretarlo de esta manera. La elasticidad me indica esto, ¿no? Me dice el rango en el cual el motor pues, puede funcionar bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, con esto acabamos la teoría ya. Todas las fórmulas que os tenía que explicar y todo. Entonces ahora lo mejor es que hagamos algún problema de demostración de todo esto, de cómo se aplica todos estos conocimientos luego a los cálculos que os voy a pedir, ¿no? Entonces, si entramos aquí, si cogemos la colección de problemas, yo la tengo por aquí grabada también. Voy a salir de aquí y ahora la voy a coger. Ah, no, perdón, si la tenía aquí. A ver. Aquí la tenía, ¿veis? No os lo había preparado. Bueno, si miráis en la colección de problemas, bueno, vamos a echarle un vistazo. Aquí la tenía, ¿no? Entonces, si miráis esta, el primer tema era la introducción de los ciclos termodinámicos teóricos. Esto los he puesto aquí de repaso, para que por si os interesa, ¿no? Mirar las fórmulas, ver cómo se calculaban los estados de los ciclos termodinámicos, pero no lo voy a exigir, Simplemente recordad que el Excel nos lo permitía calcular, ¿no? Entonces, estos son los mismos problemas que había en Fundaments de Térmica y Fluids, No es simplemente pues un recordatorio, ¿no? Para que lo veáis, ¿no? Por si queréis practicarlo. Luego hay un par de estos sobre principios de funcionamiento, ¿no? Los reglajes, lo del adelanto de las válvulas, el adelanto del encendido, ¿no? Y tal, para que practiquéis, ¿no? Para que veáis cómo se representan aquí, cómo se calculan, ¿no? Esto si queréis, mirar, echarle un vistazo y los comentamos la semana que viene. Son muy cortitos, son sencillitos, pero vale la pena hacer. Y luego ya hay los de parámetros y curvas características, ¿no? Entonces, vamos a hacer el primero, que es esto. Este de aquí, ¿veis? Está sacado de un examen del 2016. Y entonces aquí nos dan unas curvas características. Estas son precisamente sacadas de Motolab, de la práctica que se hizo algún año, ¿no? Con una moto. O sea que incluso podría mirar a qué moto corresponde esto, ¿no? Los datos son reales. Bueno, igual he cambiado algún número para que no salga exactamente lo mismo que se hizo en la práctica de aquel año, ¿no? Pero aquí tenemos motor atmosférico gasolina de una moto de 4 tiempos, 765 centímetros cúbicos de cilindrada, ¿no? Y relación de compresión 1:9. ¿No? Entonces tenéis la curva del par, que es esta azul, y la de la potencia, que es la roja. Entonces aquí tenemos el par, no se ve muy bien, igual vosotros en el PDF lo podéis ver mejor. Aquí tenemos el par en kilos por metro y aquí tenemos la potencia en caballos, ¿no? Si alguna vez os salen las dos curvas juntas, como aquí, ¿no? No sabéis cuál es la de la potencia y cuál es la del par, recordad que el máximo de la potencia siempre está después del máximo del par. Normalmente la del par es más chafadita que la de la potencia, pero eso nos pueden engañar cambiando la escala. Si yo contraigo esta escala, esto me queda más plano. Esta de aquí me queda más plana que esta, pero una trampa, ¿no? Pero me pueden engañar, ¿no? Pero lo que no me pueden engañar es esto, ¿no? Veo, el máximo está aquí, a 10.500 revoluciones, y en cambio el máximo del par está por aquí, a 8.500, 8.000 y pico.
¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a apuntar los datos aquí que tenemos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí lo pone, ¿eh? El par máximo pone que es 7,41 kilos. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? Entonces, el par máximo son 7,41 kilos por metro, que le vamos a poner que son 74 newton metro. En realidad hay que multiplicar por 9,8, pero bueno, si multiplicáis por 10 tampoco pasa nada. ¿Vale? Y esto es, hemos visto que era aquí más o menos, ¿no? Vamos a poner 8.250 RPM, ¿no? Es cierto que esto se ha de hacer un poco a vista, ¿no? Podríamos, o sea, si os lo pregunto en el examen, ya entiendo que si en vez de 8.250 me has puesto 8.200, 8.300 o 8.400, no pasa nada, ¿no? Incluso si me has puesto 8.000, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Porque esto se ha de hacer un poco a ojo, ¿no? El caso es que eso, que no me pongas 4.000, ¿no? O otra cosa, ¿no? Una pregunta, Sí, que ¿por qué las motos pueden girar a más revoluciones que los coches? bueno, ¿Pues es más pequeño el motor o...? sí, en principio son monocilíndricas o incluso bicilíndricas o incluso con 4 cilindros, pero la cilindrada siempre es más pequeña, ¿no? Con lo cual la inercia es menor. Y eso te permite que las pérdidas estas, por lo que bueno, sí, lo que hace es que no pierdas mucho rendimiento mecánico. Al ser todo más pequeñito, tener menos inercia y tal, el rozamiento no es tan grande, ¿no? Por un lado, entonces se puede llegar. Lo que te limita al final las revoluciones es precisamente la distribución, ¿no? Lo que tardan las válvulas en abrirse y cerrarse. Porque sí, la leva puede empujar muy rápido, pero el muelle antagonista que hace recuperar, a partir de 12.000 no le da tiempo a recuperar. Entonces, en los coches no vale la pena forzar, porque además es un motor más caro, ¿no? Como lo jodas, pues es un pastón, ¿no? El rendimiento mecánico te ha caído mucho, ¿no? Entonces la potencia te está cayendo, no vale la pena llegar a esas revoluciones, ¿no? Hoy día la tendencia es, por todo esto de economizar, ¿no? De hacerlo más ecológico y tal, es al contrario, ¿no? Es reducir la cilindrada, conseguir que vaya a menos revoluciones, más cerca del régimen óptimo, y entonces juegas con la sobrealimentación, con la inyección, como ya veremos, para ganar potencia, sin tener que irte a altas revoluciones. Pero una moto, esta moto es un pepino, también. O sea, si miramos otra moto, una moto de 100 o 125, que no sea de carreras, pues no te llega a estas revoluciones, no hace falta. Pero esta, lo que quiere vender es eso, ¿no? Es de, pues, hostia, con esta moto 600 y llegas a 70 caballos de potencia. Pues claro, ¿cuánto tiempo, no? Bueno, por el tiempo de la garantía que te da el fabricante para este motor. Entonces lo que hace es sacrificar. Si mirásemos los rendimientos, son muy malos. Miramos el consumo específico de esta moto allí a 10.000 revoluciones, pues es un desastre. Pero bueno, es una moto, ¿no? No gasta tanto tampoco, ¿no? Y es lo que te decía, además, pues eso, los componentes son más pequeños, los puedo lubricar bien, con poco aceite los puedo lubricar bien, y eso me permite, ¿no? Y entonces vendo esto, ¿no? Vendo que, bueno, con esta moto vas a llegar a 70 caballos y vas a conseguir llegar a 300 kilómetros por hora. ¿Para qué? Pues no sé para qué, porque no, como no la pongas en un circuito en Montmeló o algo así, no va sobrado, ¿no? Pero es por esta filosofía. Es por esta filosofía, ¿no? En un coche no tiene sentido llegar a esas revoluciones, porque ¿para qué, no? Buscas que sea económico, que tenga poco consumo, no lo venderías, ¿no? Tendría que ser eso, un motor, un coche, un deportivo de estos, ¿no? ¿Sí? ¿Te he Sí, convencido? merci. ¿Te he vendido la moto? Bien. Sí, sí. Vale. Bueno, pues entonces estaba aquí apuntando los datos, ¿no? El par máximo aquí, en esta. Y la potencia máxima
La potencia máxima la tenemos más o menos aquí. Aquí pone que son 102 caballos. Vamos a poner esto, 102 caballos. Esto seguro que está falseado, ¿eh? No me creo que... Igual era una moto más grande, ¿eh? 765, bueno, ahora lo veremos. 102 caballos. Y cuando lo consigue esto, pues es más o menos por aquí. Vamos a ponerle 10.500, bueno, un poquito más, 10.600 RPM. Estos son los datos, ¿no? Entonces ahora, esto es típico, ¿eh? Esto siempre, bueno, casi siempre lo pregunto, ¿no? Si no lo pregunto así, lo pregunto de otra manera, pero al final, claro, si yo tengo la curva, lo que puedo hacer es sacar la información esta, ¿no? ¿Cuánto vale el rendimiento del motor? Que era el parámetro que, si os acordáis, no sabíamos calcular, no podíamos calcular. No había fórmula, ¿no? Porque los rozamientos y todo esto depende de cómo esté hecho el motor, ¿no? Es muy complicado. ¿Vale? Entonces, pero si yo sé lo que me da, pues puedo preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento útil máximo? Entonces, ¿de dónde sale el rendimiento útil máximo? Pues el rendimiento útil máximo está relacionado, por lo que hemos visto, con el par máximo. Es el rendimiento que tiene el motor cuando da el máximo par. ¿Vale? Y si os acordáis, el par máximo era, bueno, el par en general era el trabajo útil partido por 4pi. Y a su vez el trabajo era el calor por el rendimiento útil, ¿no? Entonces, si queremos saber el rendimiento útil máximo, ponemos el par máximo, tenemos que calcularnos el calor y multiplicarlo por 4pi. ¿Vale? O sea, tendríamos que aplicar esa fórmula. El rendimiento útil máximo va a ser, despejando de aquí, el par máximo por 4pi dividido por el calor, ¿no? Y el calor, recordar que era la cilindrada total por la densidad del combustible, por la relación estequiométrica, por el PCI. ¿Vale? Entonces vengo aquí. Chema, Sí, una pregunta. La cilindrada máxima era VT-VR, que no lo consigo ver bien. VT, total, Vale, es cilindrada total. vale, Es merci. o VT o VU, que es cilindrada unitaria. Fijaros, en este no nos dice si es monocilíndrico o no. Vamos a ponerle que es monocilíndrico, no pasa nada, esto no es relevante ahora para los cálculos. Lo que sí me importa es que es 4 tiempos, por eso aquí hay 4pi. ¿Vale? Entonces, vendríamos aquí, pondríamos los valores, cilindrada total 765 centímetros cúbicos, densidad del combustible, la densidad de la gasolina, que están los apuntes, que son 760 gramos, o sea, 0,76 gramos por centímetro cúbico, para hacerlo con las unidades correctas. La relación estequiométrica es 1 a 12.000, un centímetro cúbico de gasolina entre 12.000 centímetros cúbicos de aire. Y el PCI de la gasolina, ahora no me acuerdo, me parece que eran 45.000 julios por gramo. El par, 74 Nm, el 4pi, y esto me sale el rendimiento máximo, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto también lo podemos hacer con el Excel. Esto os lo he hecho así para que veáis cómo se hace a mano, ¿no? Y tal, que tampoco se tarda mucho más, ¿no? Pero es infinitamente más cómodo con esto, ¿no? Entonces, primero le decimos el combustible, 1, gasolina. Y aquí ya tengo todos los datos de la gasolina que os he dicho antes, la densidad, el PCI, la relación estequiométrica. Muy bien, ¿no? La cilindrada, 765. Número de cilindros ahora no importa,
la relación de compresión, ¿ya? 1 a 9. 9 hay que poner. Esto no se lo voy a poner, no es relevante. Esto solo sirve para la velocidad media del pistón. No, ¿veis? Si pusiera estos valores me saldría una cilindrada de 450, no de 765. ¿Vale? Pero sí podría decir, por ejemplo, que son 2, es un bicilíndrico y entonces se parecería más. Bueno, pero da lo mismo, ¿eh? No, esto ahora no influye, no tiene más relevancia. Rendimiento volumétrico 1, porque es atmosférico, me está diciendo. ¿Vale? Rendimiento, entonces ya me calcula el calor. ¿Veis? El calor son 2730 julios por ciclo. En un ciclo, 2 vueltas, ¿no? El rendimiento termodinámico es 0,516, o sea, 51,6%. Rendimiento de diagrama y rendimiento mecánico, pues no sé cuánto vale, ¿no? Deja de momento en 1, ¿no? Porque no sé cuánto vale, ¿no? Y entonces, si pongo esto, ¿veis? Sale este trabajo útil, el consumo y tal, y el par. Mira, ¿veis que par me sale? 112. Pero el par máximo era 74. Lo hemos visto antes. Y me está saliendo 112. ¿Por qué me sale este par tan grande? Pues porque aquí, como no sabía los rendimientos, le he puesto el máximo, le he puesto 1. Pero en realidad estos rendimientos son más bajos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de bajos tienen que ser? Pues es exactamente esta relación, ¿no? ¿Veis? Si aquí, voy a fijar en este, por ejemplo, en vez de poner 1 le pongo esta relación, o sea, me tiene que dar 74 micrometros. Me está dando 112. Hago esta relación, es un 66%, ¿veis? Ahora me sale. ¿Y cuál es el rendimiento útil? El 34,1%. Entonces, esto es lo que me tiene que salir si hago el cálculo aquí. Este es el rendimiento útil máximo, es el rendimiento que tengo aquí, el 34,1%. Así se hace directo, con la fórmula, y con el Excel tienes que hacer esta trampa, si quieres. O simplemente este concepto, no es ver, hostia, pues con este rendimiento me ha dado este par, el par que me daba 112, ¿no? Pues si quiero que me dé 74, el rendimiento tiene que ser esto. Lo que yo no sé, veis aquí, yo he tocado aquí, lo he puesto aquí en el rendimiento del diagrama, pero esto en realidad se reparte entre este y este. Lo que no sé es cuánto vale el del diagrama y cuánto vale el del mecánico por separado. Solo sé el total, el producto de los tres, sí que vale 34%. Y eso es porque me lo dice la curva, esta característica. ¿Vale? ¿Visto? Así es como... Entonces, venga, os voy a acabar. Os lo hago un poco rápido hoy, por lo menos este ejemplo, para que veáis cómo funciona esto. Pero el próximo, miraros el resto de problemas del apartado 3 y el miércoles que viene los practicamos, ¿no? Tendremos el miércoles y el jueves para hacerlos, para hacer problemas y de esto, y miraremos exámenes de otros años y tal. ¿Vale? Pero ahora, para que podáis usarlo, pues la siguiente pregunta, ¿no? El consumo de gasolina en litros hora. En litros hora, ¿no? En dichas condiciones, se refiere cuando estoy aquí, ¿no? Pues entonces, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde saldría? Pues el consumo está relacionado con el consumo específico, ¿no? Pero el consumo específico me dice los gramos por kilojulio mecánico que tenemos, ¿no? Que en concreto aquí hemos visto que son 0,0676. ¿Vale? Entonces, voy a seguir aquí. Perdón, a ver. Teníamos que el consumo específico era 0,0676
gramos de gasolina, en este caso, partido kilojulio útil o mecánico. Es lo mismo. Hay que diferenciarlo de los kilojulios térmicos de calor, ¿no? Vale, bueno, pues entonces, yo no lo quiero en estas unidades, lo quiero en litros de gasolina por hora, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues todo es proporcional, aquí todo es lineal, todos son proporciones. Vamos a poner gramos gasolina, ¿no? Entre kilojulio útil, ¿no? Yo tengo esto, ¿no? Quiero pasar los gramos a litros. Bueno, pues utilizo la densidad de la gasolina, ¿no? La densidad de la gasolina, hemos visto 0,76 gramos de gasolina por centímetro cúbico. Eso es lo mismo que 760 gramos de gasolina por litro. ¿Vale? Lo pongo aquí para que los gramos con los gramos se vayan, ¿no? Y me quedará ya litros partido kilojulio. ¿Vale? Esta es la parte fácil. ¿Vale? Litros de gasolina, ya tengo los litros. Ahora, ¿cómo paso de kilojulios a horas? ¿Dónde aparece el tiempo, ¿no? De todos los parámetros que hemos visto, ¿dónde está el tiempo metido? De todos los parámetros, de todas las variables con las que hemos trabajado, ¿en dónde aparece el tiempo? En la única en la que aparece el tiempo es en el régimen. Pues son vueltas por minuto, revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, aquí me tiene que aparecer el régimen, ¿no? Que son... sí, vamos a poner la N, la pongo en RPMs, que son... Un momento, me he equivocado. La N, que son vueltas partido minuto, ¿vale? ¿Y qué relación hay entre las vueltas y los kilojulios? Pues cada 2 vueltas, ¿cuántos kilojulios útiles genero? Pues eso es el trabajo útil, precisamente, ¿no? Cada 2 vueltas del cigüeñal yo genero tanta energía mecánica, que es el trabajo útil, precisamente. ¿Vale? Y luego ya, entonces una vez hecho esto, ya me quedará litros por minuto. Lo único que me faltaría, si quiero, puedo acabar aquí, ¿no? Pero si quiero ya redondearlo, pues digo 60 minutos, una hora. Vamos a poner los números. A ver, y con esto acabo. 0,0676 por 1 partido 760 por el régimen, pero el régimen ¿cuál era? Este de aquí, que hemos dicho que era 8.250 revoluciones por minuto. $8.250, esto es este. Y ahora, el trabajo útil me lo tendría que calcular a mano. Si tengo el Excel, pues ya lo miro aquí, ¿no? El trabajo útil son 0,93 kilojulios por ciclo. Pues ya lo pongo aquí. 0,93 partido por 2, porque tiene que ser cada 2 vueltas. Un ciclo corresponde a 2 vueltas. Y luego por 60. ¿Vale? Esto os lo hago yo aquí en el papel, ¿no? Habéis visto lo que he tardado. Pues lo mismo, lo podría montar aquí, ¿no? En el Excel, ¿no? Y entonces decir que el consumo en litros hora y entonces aquí pongo la fórmula directamente, no es esta fórmula que hemos escrito. De aquí, partido por la densidad, 760. Y la densidad incluso la tengo aquí en el propio Excel, más arriba, pero bueno, si me la sé de memoria, pues la pongo, ¿no? Por el 8.250, que es el régimen, que también lo podría poner aquí, pero si no lo pongo a mano no pasa nada, 8.250 por
el trabajo útil, que era esto, y luego había que dividirlo por 2 y multiplicarlo por 60. Pues ya está. 20,5 litros hora me gasta esto de gasolina. Si fuera todo el rato con el gas a tope, 8.250 revoluciones por minuto. ¿Vale? Entonces, si lo hiciéramos aquí, me tendría que dar lo mismo, ¿no? 20,5 litros de gasolina a la hora me gastaría esto. ¿Visto cómo se hace? Bueno, me he pasado del tiempo, también por culpa mía de haber empezado tarde. Entonces, ir practicando con el Excel, a ver lo que podéis hacer, hasta dónde llegáis, ¿no? Y el próximo día yo ya me dedico a hacer problemas con esto, ¿no? Y el miércoles lo dedicamos a problemas de esto. Y el jueves, si acaso, pues ya miramos exámenes donde miraremos también preguntas teóricas y todo eso. Todos estos problemas se pueden hacer con el Excel o se pueden hacer a mano. Yo recomiendo, pues, hacerlo como he hecho yo al principio, ¿no? Las primeras veces, pues, lo hacéis de las dos maneras, ¿no? Escribiéndolo en una hoja para ver todos los pasos que estáis haciendo y, de paso, montáis las fórmulas en el Excel. Si montáis una fórmula en el Excel como esta que os he montado yo aquí, pues la podéis dejar, podéis grabar el Excel así y ya lo tenéis. No os molesta, ¿no? No os fastidia lo demás, ¿no? Ya lo tenéis hecho. Y pues, si no lo El hacéis, Excel pues, este, sí, el Excel este está en Internet colgado. sí, está aquí, aquí, dentro de la carpeta de los apuntes. Ah, vale, vale. Es este Que de no aquí, encontraba. Vale, vale, no sé. ¿vale? Bueno, dejo de presentar. Para la grabación.